Queridos amigos del mundo, los saludo en el lugar donde se encuentren. Buena tarde, buena noche, buen día, en el momento que se den un tiempo para aprender un poquito más, desarrollarse, que es una forma de seguir creciendo. Y es fundamental para tener más recursos. Cuando un ser humano realmente inicia el proceso de desarrollo, cuando se da cuenta de que requiere avanzar en la vida, cuando se da cuenta que no solamente el expertise profesional en cuanto a habilidades duras, preparación, es suficiente, cuando se da cuenta de que hay un vacío trascendental, cuando se da cuenta de que no es su mejor amigo y que requiere de estar con alguien, sufre de apego y todo lo que hemos abordado desde la filosofía, de la psicoterapia Gestalt, esos mecanismos de defensa, neuróticos. Estos darme cuenta son maravillosos porque nos permite hacernos responsables y ver qué soluciones podemos tener, qué decisiones inteligentes vamos a ejecutar para esos resultados rentables. Hoy les quiero compartir un tema fundamental. ¿Y cuál es? Esta comunicación verbal, la palabra. ¿Dónde nace la palabra? En un órgano denominado cerebro que se manifiesta en la mente mediante la construcción de ideas y estas se convierten en palabras, frases. Cada palabra tiene un significado. No es que el blanco es blanco y es una palabra, pero el sentido que implica ese blanco es muy descriptivo para entender con una sola palabra, porque de manera imaginaria ya estamos visualizando, sabemos qué es ese blanco, y es así todo. Cuando hablamos y digo una palabra, amor, no se queda como palabra, acompaña una emoción, le acompaña los afectos, se despliega un entendimiento mucho más profundo que obviamente está insertado en el ser, el ser. Y si hablo del ser, estoy hablando de la integridad biológica, neuropsicológica, emocional, social, relacional, de estos vínculos que vamos a desarrollar relacionando, y nuestro aspecto fundamental, trascendental, que si yo lo denomino trascendental al final, tiene dos miradas. Si desde la trascendencia miramos esa singularidad de la unidad integral del ser, o desde la biología que iniciamos, recorremos todo esto hasta el área trascendental. ¿Y por qué hago la misma así? Porque lo trascendental es lo espiritual, lo más alto de nuestra creación divina. Y si desplegamos de ahí, todo lo demás va a estar equilibrado. Pero también podemos transitar desde lo biológico y desarrollarnos en ello. Es historia de cada uno. Mas esta palabra tiene una incidencia neurofisiológica. El impacto neurofisiológico de la palabra. De esto es que quiero compartir con ustedes ese maravilloso martes desde Global Coach y PNL Radio, la radio extraordinaria, permítanme, del desarrollo personal, de las finanzas y de todo lo que implica el desenvolvimiento del ser humano. Pues bien,
El tema es la psiconeurofisiología de la palabra y su impacto en el cerebro y la salud integral, porque ya hemos visto que absolutamente todo está integrado. También comprendimos, y lo vuelvo acá a mencionar, que en esta unidad mente-cuerpo, comunicación bidireccional implica un genoma, está determinado por él, mas no sentenciado. Una cosa es la determinación y otra cosa es la capacidad de reorganización. ¿Ok? Tiene influencia esta biología en la unión funcional de cerebro y cuerpo, sistema inmunológico, endocrino, neurológico, la psique, ¿no? Está acá, donde se construye el pensamiento, el carácter, la personalidad. Tiene influencias de la ecología, clima, las alteraciones climáticas inciden en nuestro soma, la geografía determina a veces acentos de cómo hablamos, personalidades, obviamente que sí. La parte cultural, esa cultura que tenemos que estar analizándola si es buena, seguir cultivándola o desecharla y generar una nueva cultura. Por ejemplo, en las masculinidades saludables se está desarrollando una nueva cultura de masculinidad integral, ya no con esos sesgos cognitivos que obviamente dentro de esta palabra. No llores, no te duele, tú eres varón, tú eres masculino, tú eres hombre, como se quiera llamar. Pues genera esa palabra un impacto en ese cerebro, en ese subconsciente, en la manifestación de ese cuerpo, y a esto nos dirigimos. La sociedad, esa cultura que se manifiesta mediante la sociedad. Y la sociedad es el reflejo de las familias, cómo esta institución está funcionando y todos los problemas sociales son los problemas y la suma de cada célula de las sociedades en el mundo, la familia. Y a su vez, esto implica y se va desarrollando en un entorno, ¿ok? Por la composición de muchos factores, que este entorno se desarrolla en un contexto. Miren, entorno muy grande, factores y que influyen. La familia está en todo ello. Y estos entornos muy amplios van a terminar en contextos específicos. Y nuevamente, de ahí viene la historia de cada persona, reafirmando que la familia y las familias son células de las sociedades del mundo y base de la salud emocional y mental del individuo. ¿Cómo se puede saber a qué se dedica cada región del cerebro? Porque aquí vamos a hablar de nuestro capitán, de nuestro motor, de quien organiza todas nuestras capacidades para entender, percibir, conectar todas las funciones. Pues bien, ¿cómo es que ahora se sabe, gracias al avance tecnológico, a este salto cuántico de la tecnología que de pronto se está poniendo un poco peligrosa para el ser humano? Estoy segura de que hay un contexto de información en vuestro entorno donde se están viendo leyes, necesidades de regular este avance abrupto, porque ya va contra la salud y el bienestar del individuo. Entramos en un sistema de amenaza. Pero a su vez, esta tecnología ha abierto muchas posibilidades para que se pueda estudiar un cerebro vivo puesto en diferentes escenarios. De esta manera es que se ha llegado a comprender y a saber más, y obviamente que falta muchísimo por explorar, entender. Pues bien, estas nuevas técnicas es la encefalografía, ¿sí? Es la tomografía axial computarizada, la tomografía por emisión de positrones, la angiografía, la resonancia magnética y todos estos adelantos.
Y hay un mapeo cerebral. ¿Y qué es el mapeo cerebral? Se conoce como el homúnculo del cerebro, que cada parte de nuestro cerebro tiene la capacidad de funcionar para determinadas acciones biológicas y funciones de la fisiología de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces la corteza prefrontal, tenemos el centro del lenguaje, el centro de la escritura, dónde está, cómo se vincula pues, las funciones de una mano izquierda, de una mano derecha, los hemisferios cerebrales, la conectividad mediante eh, el callo cerebral, con esta figura que es mucho más gruesa en la configuración del cerebro femenino. Por eso es que tenemos más interconectado el cerebro, el hemisferio derecho al izquierdo. Este cuerpo calloso es mucho más delgado en un cerebro masculino, por ello es que en ellos predomina la función cerebral de un hemisferio y luego el otro. ¿Sí? No tienen esta capacidad del multitask, las seguidillas de acciones que sí tiene como capacidad un cerebro femenino. Yo creo que la próxima sesión que tengamos vamos a hablar de las diferencias del cerebro masculino y femenino para poder potenciarlas, porque todos se entrenan. Pues bien, entonces la resonancia magnética del cerebro monitorizan diferentes zonas del cerebro como el transporte del oxígeno en el cerebro mediante la irrigación sanguínea, la hemoglobina, y también se puede monitorear cómo es que tiene la capacidad de limpiarse en el momento de dormir un cerebro de las neuronas muertas, del desecho que hay allí mediante el sistema linfático con el líquido cefalorraquídeo. O sea, es que se da todos estos aspectos. Pues bien, entonces, cuando se infarta alguna parte del cerebro, denominamos que es una B4, una localización que entonces se tiene como reflejo funcional la incapacidad para ver los colores, ¿sí? A esto se denomina acromatopsia. Y cuando se infarta la parte B5 es la incapacidad para percibir el movimiento. Entonces, la persona, a eso se llama acinotopsia. Entonces, la persona ve como flash de fotografías, no ve el proceso del movimiento, ¿sí? Ve como estados de robot, ¿sí? Estáticos. Entonces, se altera esta parte de la percepción de espacios variables en el tiempo. Y así se ha visto y estudiado muchas cosas. El cerebro humano no puede sentir dolor, mas procesa las señales de dolor procedentes de otras partes del órgano mediante los receptores nociceptores, que son los que emiten y transmiten el dolor para que el cerebro reorganice y estos circuitos pues se vayan a desarrollarse como percepción del dolor. ¿Por qué hablo del cerebro? Porque vamos a ver un poquito de neuroplasticidad dentro de esta configuración e impacto de la palabra en el cerebro. Bueno, ¿cuántas neuronas tenemos? Tenemos 86.000 millones de neuronas y tenemos tres tipos de neuronas: las glías, las neuronas propiamente sinápticas, las que hacen conexiones para enviar el mensaje. O sea, la palabra es un mensaje. Esta conecta con un contexto y hace de que en esta conexión o el aprendizaje entre neuronas con una descarga eléctrica y neuroquímicos para procesar y convertirse en una emoción. Entonces ya estamos hablando de descarga eléctrica, neuroquímicos y somatización mediante la emoción. Y ahí viene la historia. Bueno, están los astrocitos glutamatérgicos, todos tienen una función específica, ¿ok? Entender al cerebro es el cerebro entendiéndose a sí mismo. Esta es una neurona, tiene unas partes importantes,
en el proceso evolutivo del cerebro, en el desarrollo propio de él, pues cuando nacemos, somos niños, primera infancia y segunda infancia, adolescencia, todo el sistema límbico está hiperactivado por la mielina. La mielina es una pequeña grasita que envuelve a esta parte de cola larga que es el axón. Por eso es que al tener tanta mielinización, las conexiones son muy rápidas y la parte límbica emocional es bastante somatizada, expresiva, y es ahí donde impacta mucho más las palabras. Y la parte neocórtica frontal es la que evoluciona ya después. Es por eso que un niño no tiene la capacidad de tener un pensamiento analítico ni crítico. Todas las capacidades ejecutivas se van desarrollando a partir de los 24, 25 años. Hay personas que hasta los 30 no las desarrollan todavía. ¿Y de qué depende ello? El promedio es 25, 26, pero dije 30, 35. Hay adultos que tienen 50 y no lograron. Depende de qué. Esa ya es una alteración de otro tipo. ¿Pero de qué depende? De la calidad del apego cuando recién nacemos, de la calidad del estilo de crianza, de la calidad de palabras que nos dieron, del trato, el afecto que se nos dio. Pues bien, ahí miramos que estas conexiones sinápticas, si es que las queremos entender dentro de esta población de 86.000 millones de neuronas, pues la conexión, si la quisiéramos medir, es aproximadamente 15 vueltas alrededor del mundo por la línea ecuatorial. Terriblemente plástico, o sea que el cerebro no tiene límites para su desarrollo y su capacidad. Pues bien, ¿qué es la plasticidad neuronal o la neuroplasticidad? Esta es la capacidad de aprendizaje, de remodelación, que desarrolla el sistema cerebral en un entrenamiento permanente. ¿Dónde está la magia de este sistema y esta condición de la neuroplasticidad, la conexión neuronal? En que tiene que ser dirigida. ¿Y qué implica una neuroplasticidad dirigida? Que al ser selectivos con la información que le ponemos al cerebro, dije que muchas veces utilizo una metáfora. Cuando comemos chatarra, nos enfermamos, afectamos el cerebro, lo inflamamos. El exceso de azúcar, las grasas saturadas, todo esto pues nos daña el estómago, el eje cerebro-corazón, porque ahí hay un importante desarrollo de los aspectos fundamentales de unos neurotransmisores que no los voy a mencionar porque vamos a ir por partes, que regulan incluso las emociones, y estas van y están vinculadas a los neuroquímicos, y la chatarra, los alimentos procesados, el azúcar, pues inflaman la amígdala cerebral, esta amígdala que está encargada de las reacciones primarias de las emociones, ¿no? Y al ser inflamada, nos vamos a provocar diagnósticos de depresión endógena y otros trastornos. Daña la memoria en el hipocampo, bueno, se inflama todo el cerebro, y ahí hay líneas diagnósticas debido a este eje cerebro-intestino con la alimentación inadecuada que tenemos. Todo esto se ha estudiado de acuerdo a esta tecnología y a la mención de las herramientas que se utilizan. Pues bien, el cerebro es extraordinariamente capaz de reorganizar y modificar todas las conexiones preexistentes como resultado de la interacción de la persona con el entorno. Y ahí entra la epigenética, ¿ok? Entonces, es la base de la memoria, el aprendizaje, e involucra una
visión dinámica de los mecanismos cerebrales. Esto a su vez, y esta neuroplasticidad también está implicada por la incorporación de nuevas neuronas que nacen, que viene a ser la neurogénesis, que remodela todo lo existente. Pero aquí dije una palabra importante: dirigida, neuroplasticidad dirigida, selección de información que ponemos a nuestro cerebro. Esa orientación fundamental para nuestros hijos, qué información ponen a su cerebro. Las redes están muy mezcladas de información chatarra que va a afectar la estructura del pensamiento del individuo. Si nosotros no tenemos cuidado y nos ponemos información negativa y negativa, el cerebro lo recibe como realidad. No dice, esto que tú estás viendo y ahora pensando y en ti ha hecho, tiene un impacto, es porque es una información que has visto. No pasa nada, el cerebro lo interpreta como vivencia real y reorganiza tu funcionamiento fisiológico en tu biología, como que si tú estuvieras transitando todo eso, ¿ok? Y se va a nutrir tu memoria. Es aprendizaje con emociones, se pone en la memoria, se consolida en la memoria, en el subconsciente. Pues bien, esta neuroplasticidad dirigida nos permite que independientemente de la edad podamos reinventarnos, lograr ser las personas que queremos ser realmente, desarrollarnos hasta el último día de nuestra existencia. Se basa en el procesamiento y el nacimiento de nuevas neuronas, como dije anteriormente, neurogénesis que obedece a condiciones específicas de hábitos en la vida: gestión emocional, gestión del estrés, hacer deporte, alimentarse adecuadamente de manera saludable. Y todo esto orquesta la funcionalidad perfecta y desarrollo extraordinario de nuestra capacidad ejecutiva en el entrenamiento de nuestro cerebro para desarrollar todo su potencial. Pues bien, ¿qué sucede en lo que es una sinapsis de aprendizaje? Las neuronas ya existentes se pueden remodelar sin que influya la edad. Si hoy, aquí y ahora, tú te das cuenta de que tienes una estructura en tu personalidad ya diseñada que no te gusta, ¿la puedes cambiar y modificar? Por supuesto que sí, decidiendo de manera consciente qué es lo que no te gusta y cómo empiezas de manera consciente a reemplazar determinados comportamientos, pensamientos y decides cultivar nuevos hábitos. Pequeños cambios logran grandes transformaciones. Por ejemplo, ustedes ven que hay una pequeña estructura que delimita el axón antes del aprendizaje. Y luego, después del aprendizaje, nacen más espinillas, ¿sí? Aprendizaje generado por nuevas ramificaciones en las neuronas. Estas ramificaciones, otras ramitas que luego van a conectar, y cuando ese aprendizaje nosotros lo convertimos en procesos que ejercemos, que entrenamos, que ya se convierte en un hábito, estos se desarrollan más y se convierten en carreteras, surcos y parte de toda esa conectividad extraordinaria del cerebro, remodelando, es decir, reemplazando, porque dejamos de hacer muchas cosas que no nos son que no nos favorecen, no son positivas. Empezamos a ver que quiero cambiar, una pequeña decisión, pequeños aprendizajes, el entrenamiento y repetición de todo esto genera esta extraordinaria capacidad de la neuroplasticidad dirigida. Entonces, como dije, producen las descargas eléctricas en el cerebro. La excitabilidad neuronal es la capacidad que tienen las neuronas de cambiar y potenciar
esta transmisión, lo cual se produce mediante un flujo de partículas cargadas eléctricamente, denominadas iones, ¿ok? Que generan corriente eléctrica. Funcionamos como la energía externa. Y aquí entra a tallar de manera maravillosa el sustento científico de la neurocuántica, del quantum que se desarrolla en la física cuántica, un quantum, una partícula mucho más pequeña y fugaz que un electrón, y sus partes, ¿ok? Entonces estamos también, nuestra célula también cuenta con todo eso que se traduce en esta descarga eléctrica, ¿ok? Que genera con los neuroquímicos esa conectividad y se da la plasticidad. Entonces se incorporan nuevas neuronas, nuevos aprendizajes y nuestros cerebros, una fisiología muy dinámica. Pero ¿hasta dónde llega esta plasticidad del cerebro en cuanto al entendimiento nuestro? Porque ya hemos hablado de una manera metafórica en distancia y en capacidad, pero ¿cómo es esta manifestación que se da? Pues se entiende que hay una construcción de este potencial que tenemos en la construcción maravillosa versus la destrucción y del impacto de la palabra que minimiza, que genera creencias limitantes, castrantes en el proceso de vida, de salud y aprendizaje. Y he ahí el impacto neurofisiológico de la palabra. Pues bien, ¿y cómo se ha desarrollado este entendimiento? A nivel experiencial, quirúrgico, se desarrolló en una parte denominada área de Broca, una intervención donde se genera y se estudia que hay un tumor maligno que tiene que ser extraído, más si es que se extrae en el área de Broca, pero esa área es el área donde tenemos la capacidad de comunicarnos, expresarnos, el habla y el entendimiento mismo de esto, de lo que implica la comunicación. Entonces, si extirpaban en el área de Broca este tumor, la persona iba a perder toda esta capacidad que corresponde a esta área funcional. Pero ¿qué es lo que hicieron estos cirujanos? Inhibieron la estimulación magnética de esas neuronas en esa área, ¿ok? La bloquearon del área de Broca. Al bloquear esta área, pasó esta capacidad funcional a otra área del cerebro. Eso es lo extraordinario. Pues bien, entonces se pone en manifiesto que el lenguaje es asumido por otra zona del lenguaje del cerebro, pero no es porque ahí tenemos varias zonas del lenguaje, sino porque esa capacidad de plasticidad extraordinaria llevó esta necesidad funcional a que se desarrolle en otra área del cerebro que no correspondía ni siquiera al mismo hemisferio. Esto es lo extraordinario. Pues bien, entonces hay personas que, por ejemplo, pierden la movilidad de un brazo derecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha sido afectado el cerebro en esa funcionalidad. Pero vamos a fisioterapia y movemos, recuperamos esa movilidad. ¿Y dónde esa movilidad se ubica en el cerebro? En otra área que no le correspondía a esa área que se bloqueó en el cerebro. Es decir, que el cerebro es tan plástico y maravilloso y extraordinario que cuando tenemos y perdemos una función, la otra parte del cerebro que no se imagina qué área empieza a desarrollar esa función
cuando ejercitamos a nivel fisiológico, mecánico, todo lo que sucede en nuestro cuerpo va a impactar nuestro cerebro y todo lo que sucede en nuestro cerebro va a impactar en nuestro cuerpo. Es lo extraordinario. Pues tu cerebro es la estructura más maravillosa y la herramienta para transportarte a lugares hermosos o a los más oscuros de tu ser. Y todo depende de ti. Cuando vimos psicoterapia Gestalt en el aspecto de que tenemos la parte oscura y la parte de luz en nuestro ser, somos completos. Entonces, la decisión de qué parte de nuestro ser cultivamos y qué parte no queremos más está al servicio de una aceptación y una decisión coherente con lo que tú quieres. El cerebro te va a decir a la orden, capitán. Santiago Ramón y Cajal, considerado el padre de la neurociencia, este neurocientífico español, decía, cualquier hombre, si se lo propone, podrá ser escultor de su propio cerebro. Y es que es así. Entonces, aquí tenemos en funcionamiento en la parte de la neuroplasticidad, de esta construcción de personalidad, de esta remodelación positiva o negativa, entra el poder de la sugestión. Y ante este poder de la sugestión, ¿qué nos dice la ciencia? Básicamente, ¿qué es la sugestión? Cuando creemos firmemente en algo. Algo me va a dañar, esa persona, su pensamiento me afecta. Sentencia proclamada. Aquello cuando yo sueño con flores es porque me va a pasar algo bueno, es sugestión. Sentencia proclamada. El poder de la focalización, de la atención, de la sugestión, hace de que tus neuronas generen esa neuroplasticidad para que tu cerebro pueda tener esa arquitectura y se manifieste en tu comportamiento y en tu conducta, obedeciendo a formas de pensar. Pues bien, vamos a ver la primera sugestión, el efecto placebo. Yo estoy muy segura de que escucharon mucho al respecto, pero ¿cómo de extraordinario es un efecto placebo? Se han hecho muchos experimentos basados en este principio activo detrás de esto que se encuentra en la estructura de la neuroplasticidad, porque lo sustenta la neurociencia. Y es así de simple. Experimentos con grupos de personas donde se les dieron que tuvieron la misma línea diagnóstica. Vayamos a pensar en gastritis. Fueron al médico y el médico a un grupo le dio la pastilla, el pantoprazol, que es para gastritis, media hora antes de los alimentos en ayunas, porque todos tenían el mismo diagnóstico, gastritis crónica. Y esta medicación es muy buena para regular todas estas alteraciones que se produjeron a nivel fisiológico. Entonces, fueron al médico, le dieron esta maravillosa pastillita a un grupo de personas y al otro grupo de personas le dieron con el mismo nombre y forma una pastillita de azúcar. El efecto placebo ya funciona cuando tenemos credibilidad y confianza. Cuando nos sentimos enfermos, que sentimos un síntoma, preocupación, inseguridad. Y cuando ya en la mente decimos, voy a ir al médico y sacamos la cita, ya nos vamos recuperando en una situación de que, ok, no me voy a la desesperanza, al horror que propiamente podría sugestionarnos y sentir mucho más. Nos pone un alto de que ya tenemos la cita, ya vamos a ir, de alguna manera se pone en un equilibrio la sintomatología y luego vamos al médico, ya sabemos de qué es el médico, el que tiene la profesión de poder examinarnos, auscultarnos,
exámenes, líneas diagnósticas y la magia de la medicación, la pastillita que va a tratar el síntoma, que va a regular esa alterada fisiología por N motivos que sucedió. Ya está empezando a funcionar el efecto placebo, solamente en el hecho de que el médico es el especialista. Nos da la medicina, ya está reorganizando, nuestro cerebro está ordenando de que vas a tomar y te va a funcionar. El subconsciente ya está modificando la arquitectura cerebral para modificar la arquitectura funcional con el sistema nervioso, con las hormonas, la neuroquímica y con todo. ¿Ok? Con las descargas eléctricas somos electricidad, hormonas y neuroquímicos. Por eso es que la farmacia interna que tenemos la podemos activar a favor o en contra. Pues bien, entonces, resultados esperados. En 3 semanas va nuevamente al médico. El grupo de personas que fue sometido a un principio activo medicado tiene los mismos resultados que el principio sin actividad química denominado placebo. Porque la persona tomó creyendo que era el pantoprazol y que obviamente va a curar la parte alterada asociada con los síntomas. El cerebro, el poder de la sugestión, ordena lo mismo. ¿Qué pasó con el placebo? Que organizó toda su farmacia interna para recuperarse, para redimir la enfermedad. ¿Tenemos la capacidad de enfermarnos mentalmente y redimirlo mentalmente? Sí. Así como podemos activar la farmacia interna a favor, la activamos en contra. ¿Cuándo la activamos en contra? Cuando entramos en desesperanza, en estrés, en una comunicación, una rumiación horrible en contra de nosotros, cuando nos dicen y esa palabra nos impacta, esa corticotropina, ese cortisol, todos esos componentes que preceden al cortisol, adrenalina, noradrenalina, propios del eje HHA, que es netamente el trayecto de lo que implica un estrés asociado al trauma, un estrés asociado a desgastes físicos, a conflictos internos. Va a organizar de que tu farmacia interna te enferme. Bueno, le quitamos la palabra de farmacia, porque farmacia la vinculamos a salud. Entonces, de que toda esta neuroquímica pues te enferme y los síntomas se agraven. Ese es el efecto placebo a nivel fisiológico, pero a nivel emocional y construcción de personalidad también sucede. Pues bien, entonces este es el efecto placebo, que tranquilamente en esta reorganización de la información en la corteza prefrontal y en la activación de todas las otras áreas que involucran la información, el procesamiento, las emociones, pues se va a dar en ese eje. O en regularlo o en descargar. Este poder también fue visto de manera quirúrgica. El doctor Bruce Maudsley puso y operó a varias personas con el diagnóstico de la artrotomía en la rodilla. Y esas personas se recuperaron. Y a las otras personas con la misma línea diagnóstica les operó de manera fingida. Y ambas personas tuvieron el mismo efecto de recuperación. Increíble. El cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Pues viene el efecto nocebo, que es lo contrario, la muerte por sugestión. Aquí también hubo otras pruebas.
En 1974, el doctor Clifton Meador tuvo un paciente llamado Sam Lundgren, al cual se le diagnosticó por error con cáncer del esófago, y es uno de los cánceres más agresivos que existe. Dolor, sufrimiento. Y bueno, ¿qué pasó con Sam? Se fue con esta sentencia que se confundió y se dio por un error diagnóstico. Y murió a los 6 meses con toda la sentencia de la sugestión, de la sintomatología de este cáncer. Y cuando hicieron la autopsia, Sam Lundgren no tenía absolutamente nada. Pues bien, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a entender en la estructura mental el tener una plasticidad dirigida, neuronal, esa arquitectura? Hay una tríada del éxito que tiene una combinación de palabras que estructuran una forma de vivir, sentir, actuar, que vienen a ser tener objetivos claros con las motivaciones reales de lo que quieres en tu vida, de la realidad que quieres construir, de cómo te ves esos objetivos a mediano, largo plazo, cuáles son tus sueños, qué te ilusiona en todos los ámbitos, personal, familiar, intelectual, de goce, fisiológico, ejercicios, que todo tu ser, todo el constructo de tu integración. Luego, tomar una determinación que viene a ser, ¿cómo es que se manifiesta la determinación? Con el compromiso y la perseverancia, o sea que hay una actitud de predisposición. La actitud es esa predisposición con una motivación en una descarga de electricidad que me compromete por los resultados que voy a tener dentro de mis creencias potenciadoras o creencias limitantes. Si son las potenciadoras, será placebo y voy a lograr todo lo que necesite. Si son limitantes, será nocebo, porque aquí está trabajando ese poder de sugestión. Pues bien, el doctor Bruce Lipton, pionero en el campo de la epigenética, explora las profundidades de las células, la energía cuántica en el entorno. Cómo tus células, en este caso ya el genoma, el foco de la vulnerabilidad de nuestra genética, se prende por el entorno, por esa persona que te trata mal, por esa persona que te habla mal, por esa persona que te etiqueta, por esa persona que te castra, por esa persona que vive en conflicto y su conflicto, pues tú estás presente y lo permites, va a hacer que las expresiones genéticas heredadas de 5 generaciones anteriores se prendan en carencia de salud y se dé la enfermedad. Pero de pronto tú ya te haces responsable como adulto y generas, vas a psicoterapia, te comprendes, resignificas tus procesos, perdonas lo que tienes que perdonar y generas un entorno agradable con las máximas de la neuroplasticidad, neurogénesis, se va a dar la epigenética, con deseos conscientes, metas específicas y dónde quieres estar y dónde no. Ese entorno positivo, maravilloso, donde tú integras la gratitud, el amor, la compasión, va a apagar la expresión de las células genéticas, perdón, de los genes, ok, bueno, ¿sí? Que está
desarrollando o está estructurando toda esa estructura de expresión. Cuando las apaga y están relacionadas a la salud, hay la remisión. Y cuando las prende y estas están relacionadas a la enfermedad, estamos vulnerables a ello. Por eso es que cuando hay una familia que tiene hijos pequeños y los hijos siempre están con inflamaciones, con problemas de salud y van al pediatra y nosotros también al médico, hay conflicto en esa familia. Y está generándose la epigenética, se están prendiendo esos focos. La epigenética no altera la estructura del genoma, o apaga o prende. Tenemos esa capacidad extraordinaria. Y el doctor Joe Dispenza, que también lo deben conocer, pues dice, deja de perder el tiempo. Existe una creencia que está limitando tu éxito y tu existencia. Autoevaluación. Me doy cuenta que tenemos la capacidad de reconstruir nuestra personalidad, rediseñar este temperamento y esos caracteres y todos mis temores, mis miedos, esa realidad que no quiero, está a un paso de aceptar, de abrazar, de conciencia, hacer consciente lo inconsciente, de decidir, de motivarte con objetivos pequeños, decisiones pequeñas, acciones pequeñas dirigidas a ello. Todo se va a reorganizar de manera coherente y se te van a aperturar más posibilidades. Pues bien, y este impacto neurofisiológico de la palabra se identifica también para mejor entendimiento como el efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión es la capacidad que tenemos de modificar e influir en el rendimiento de otras personas, incluso de nosotros mismos. De manera que construimos positivo o construimos destructivo. También llamada la profecía de la autorrealización. Esto también es sugestión. Y es, no sé, pero está en base a otros. En base a esto se hizo una experiencia, un experimento en la Universidad de Harvard hace muchísimo tiempo, porque ahora éticamente no está permitido. Se tuvo dos grupos de personas, se les aplicó el test de la inteligencia y salieron unos resultados promedios para todo el grupo, pero dividieron en dos grupos y le dijeron a los docentes, este grupo tiene resultados de este test aplicado extraordinarios, son chicos altamente inteligentes. Y este otro grupo, pues los resultados reales, estándares normales. Esa información talló el inconsciente de estos docentes y tenían una capacidad diferente de tratar a ambos grupos. Cuando iban con el grupo que habían sido determinados por el alto coeficiente intelectual basado en el test y estos resultados, los trataban pues de motivar, incentivar, poner objetivos, la palabra, confianza, afecto, y al otro grupo, desmerecimiento, conformismo, no motivación. Se hizo una secuencia de investigación a través de 20 años. El grupo motivado, aparentemente con una inteligencia alta, con resultados alterados, profesionales grandes, negocios extraordinarios, empresarios, familias estructuradas. Y al otro grupo, personas con conducta de trastorno adictivos, delictivos, familias rotas, quebradas. No habían empresarios, simplemente personas que existían para sobrevivir.
Este resultado se aplicó en una universidad para comprobar este efecto Pigmalión. ¿Cómo influye un docente en el alumno cuando mira la nota detrás de él y no saca la nota adecuada? El alumno no es una nota, es un ser humano que tiene una historia, que requiere afecto, vínculo, oportunidad. Y si hay una conducta inadecuada, un vínculo de dar oportunidad y decir, ¿cómo te apoyo? ¿Qué necesitas? Algo que quizá no hay en casa. Pero un docente o un colaborador en una empresa no es el producto que produce, es un ser humano que se integra a una cultura organizacional de bienestar que solamente está en un papel porque es una cultura organizacional declarativa, porque no vive experiencia y es coherente con ello. Por eso es que tenemos tantos problemas de salud, de rendimiento y tantos problemas a nivel empresarial que no los voy a mencionar porque todos lo sabemos, ¿no? Renuncias, estrés, permisos. Y bueno, pues bien, entonces, este efecto Pigmalión es un círculo vicioso. Tiene un efecto, tiene causa y a su vez las refuerzan y estamos influenciados por todo eso y el entorno se da en base a ello. Porque esa es la realidad que aprendimos a conocer, esa es la forma que empezó a pensar la persona y esa es la realidad que percibe fuera y en su entorno. Es un ciclo vicioso. ¿Ok? Entonces, este impacto neurofisiológico de la palabra tiene que tener conciencia, papá, mamá, amigo. ¿Qué te dices primero a ti? Porque al final proyectamos lo que tenemos dentro y decimos lo que sabemos. Hacer conciencia de ello, cómo me trato, cómo me hablo. Estoy segura que de esa manera estás también tratando a tus hijos, etiquetándolos y generando un efecto Pigmalión o un efecto nocebo, negativo obviamente. Entonces existe, para entender esta maravillosa neuroplasticidad y capacidad que tenemos, otro efecto que se llama Galatea. Me encanta. A la capacidad que tenemos nosotros mismos como individuos de creer en nuestras habilidades para que de esa forma multipliquemos las posibilidades de alcanzar un determinado objetivo. Esa claridad que requiere el cerebro de qué quiero, para qué lo quiero, cómo lo quiero. Soy capaz. Cambio esas creencias limitantes por reinventarme. Sentía que no soy capaz, pero ¿quién me dijo que no soy capaz y que no puedo? Ah, viene de casa mi padre, mi madre. Papá y mamá, te perdono, pero te devuelvo eso porque no me pertenece. Yo soy un ser humano extraordinario, soy capaz de, y decido a partir de ahora hacerme cargo de manera consciente de lo que necesito para potenciar mi vida, efecto Galatea. Pero también el entorno ejerce ese efecto Galatea, porque ese entorno estuvo contribuyendo para generar en ti esa autoestima, esa autovalía que tienes y esa capacidad de potenciar tu vida. Tenemos el efecto Pigmalión hace un momento explicado porque es un término que utilizó el psicólogo social Robert Rosenthal a raíz de unos experimentos realizados en 1965 para referirse al fenómeno mediante el cual las expectativas y creencias de una persona u otros que influyen en el rendimiento de otro. Somos personas influyentes y nuestros niños adolescentes con mayor razón. Por eso es que tenemos que orientarlos y asegurarnos con qué entorno están. Nosotros también hacernos cargo de qué entorno. Si las 5 primeras personas van a ser personas conformistas con su vida, tú vas a estar en esa danza. Si las 5 primeras personas que tú eliges vincular con ellas son personas con mucha visión,
con todo equilibrado y que aspiran siempre más y están en un tema de desarrollo personal, porque el desarrollo personal es la puerta que se abre en tu vida para ser consciente de todo esto y de querer más en todos los niveles de tu vida. Cuando no hay desarrollo personal, es ese conformismo, esa mediocridad, ese me desarrollo a medias y me conformo con, ¿sí? Entonces, elijamos donde queramos estar, tengamos mentores. ¿En qué sentido? Personas que están en procesos altos, que admiremos. Y cuando los admiramos decimos, wow, yo quiero como desarrollarme como esta persona. ¿Qué hizo? Empiezo a averiguar, empiezo a cultivarme de esta manera. El modelo está hecho, pero con tu esencia. Mentores. Nunca utilizar a personas para compararte con ellas, porque el cerebro se va a ir siempre a compararte con algo que es menor que tú. Entonces es un autosabotaje de tu autoestima, de tu autovalía. Es lo peor que puede hacer un ser humano, compararse. Pero sí podemos admirar para llegar y tomar decisiones coherentes y también desarrollarnos de esa manera. El efecto Galatea es el poder de las expectativas, cómo éstas influyen en la conducta y el rendimiento de uno mismo también, y tanto de los demás como de nosotros mismos. Por lo que si tenemos en cuenta estos efectos, nuestras creencias son más importantes de lo que pensamos. El poder de las creencias limitantes te aniquila. El poder de las creencias potenciadoras, valga la redundancia, te potencia. Este efecto Golem, que es otro, en la estructura de la neurofisiología de la palabra, que se convierte luego en acciones y en formas de estar en la vida, es el más catastrófico. El efecto Golem es el caso opuesto a Galatea. Se produce cuando pensamos que la otra persona no va a ser capaz de conseguir algo. Ese pensar de que mi hijo no es capaz y como padre no queremos que le duela. Lo sobreprotegemos, los estamos mutilando, no les permitimos tener la experiencia, y la experiencia es la que te da conocimientos y te desarrolla en todo aspecto. Entonces, al sobreprotegerlo, no confiamos en él y la persona se siente incapaz. El mensaje es, tú no eres capaz de hacerlo, yo lo hago por ti. Efecto Golem, porque siento que la persona no va a ser capaz de lo que se propone. Le hago todo. Que no sirve o no tiene cualidades necesarias. Y sin querer influyendo negativamente en su capacidad de desempeño. Entonces me doy cuenta que me sobreprotegió. Mamá, papá, te devuelvo. Yo soy potencial. ¿Y qué pasa cuando se sobreprotege la personalidad que se construye en el individuo? Es una autoestima en el piso. Se alimentan y sobreviven por la aprobación de fuera. Tienen una conducta agresiva porque se creen merecedores de todo, porque papá y mamá les dieron todo, no saben compartir y se desarrolla también una personalidad narcisista y egocéntrica. Sobreprotección. Pues bien, el ejemplo es si un profesor pone énfasis en un alumno que es incapaz de desarrollar una serie de tareas o aprobar su asignatura, vienen muchos docentes a su aula. Cuídense de mi materia. Yo soy muy exigente. Cualquiera no va a pasar el curso. Esta persona, docente, valida su autoestima, su estima de esta manera, hace que los alumnos, porque eres figura de autoridad, introyecten esa creencia, se autosugestionen y a todos les va a parecer muy difícil la materia.
esa es la profecía que se cumple, la negativa. Pero si viene un docente y le dice, chicos, yo sé que ustedes son extraordinarios, tengo un curso que voy a dárselos de la mejor manera. Si no me entienden, pues pregunten las veces que quieran, porque vamos a hacer de este curso la mejor experiencia y les va a llegar a gustar tanto. Este mismo ejemplo en casa, en el trabajo. El discurso con el sentido que acabo de compartir con ustedes en diferentes ámbitos de la vida. Y estoy dando mi contenido, como yo siento y creo. Entonces hay una vibra maravillosa, una energía maravillosa, está ahí la neurocuántica, el efecto epigenético, toda la integridad reorganizada de la persona. Desde muy pequeños estamos sometidos a la influencia de creencias, miedos e inseguridades por parte de las personas de nuestro entorno, a veces en mayor o menor medida, y sin darse cuenta tienden a proyectar en nosotros sus propias frustraciones, llegando a infravalorar nuestras capacidades o habilidades para desenvolvernos en la vida. Sus juicios, valores y experiencias les llevan a construir una imagen de nosotros basada simplemente en impresiones y estereotipos. Pues eres lo que piensas. Una afirmación simple pero muy precisa. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, todo tiene su origen en la mente. La energía de tu mente es la humanidad procesando en pensamiento. El mayor, pero a la vez el menos comprendido de nuestros recursos de capacidad energética y potencialidad. Ahora que les he compartido todo esto y nos vamos a ir nuevamente a reafirmar a nivel neurocuántica, cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que tu mente dice. La negatividad es una de las razones que más debilitan, obviamente, el sistema inmunológico para que todas las bacterias, virus, ingresen ahí porque no va a haber protección. La vulnerabilidad del individuo psicológica, mental, fisiológica, pues está en cada palabra. Y ahora que te compartí la neurofisiología de la palabra, lo potente que es, te pregunto, ¿qué acciones vas a tomar para transformar esta información en metacognición? Cognición, ahora que sé, aprendí, metacognición, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo voy a reorganizar mis creencias, mis decisiones, mis acciones, mi vida? ¿Cómo me voy a tratar mentalmente en base del pensamiento que después se verbaliza? Espero que reflexionen y siga yo contribuyendo en la estimulación de esa neurona del corazón. Un gran abrazo y hasta nuestro próximo programa. Bye bye.